Buenas tardes para todos. Realmente un placer encontrarnos aquí. Quiero saludar también, se han nombrado todas las autoridades. Quiero saludar también al señor Atanasio Rodríguez de la Sociedad Fomento Rural de Rivera, que nos acompaña. Esta exposición, una vez más, se arma a través de la presentación aquí de los ejemplares que los cabañeros año a año preparan y nosotros disfrutamos. La producción nacional se ha posicionado en un nivel a nivel mundial y hoy por hoy mantenerlo ya es para todos nosotros un progreso. Estamos acá reencontrándonos en estos espacios y entre las cosas buenas, hace un rato entregamos los premios del concurso Rescatando Identidades, marca registrada de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. En realidad es una marca registrada de todos nosotros. Niños de todas las escuelas rurales participando con dibujos y otras formas de expresión plástica, representando cosas de nuestra identidad rural, de la vida en el campo, de las costumbres, que son tan naturales para los que crecimos ahí, pero a veces a los ojos de quienes viven en otros lares que parecen increíbles. Y este año recordando a Amalia de la Vega, enorme corazón, una criolla de verdad, que a la manera del tiempo que vivió navegó con sus canciones de idiosincrasia y la tradición, haciendo de cosas sencillas de la vida un homenaje, y con su tremenda voz les hizo un pedestal que nos orgullece y como coterránea nos identifica, pero también identifica a este hermoso país, pues trasciende fronteras. Me gustaría que de pie le ofreciéramos un homenaje a su memoria, a su recuerdo. Un aplauso, muchas gracias. Pero vayamos al grano. De alguna manera estas instancias nos ponen al menos una vez al año en comunicación directa y masiva con la gente. Acá el campo potencia su voz en su lenguaje y lo transmite. Y así, tratando de ordenar lo que decir hoy, me quedaba rato como mirando sin ver, que calculo que a ustedes les ha pasado. Voy a ser breve, pensaba. Excelente año, cargado con datos de la economía que nos regocijan a todos. Récord de exportación en todos los rubros, con el turismo que explota, con dinamismo comercial, una industria pujante que se tecnifica y expande y duplica la mano de obra, sumando bienestar a las familias, con buenos porcentajes de aprendizaje en la educación, con situaciones aisladas de inseguridad y con un clima que acompaña al desarrollo sostenido. En el ámbito agropecuario, resaltar el trabajo del Ministerio de Ganadería, que en permanente diálogo con el sector fue digno interlocutor ante el Poder Ejecutivo y logró crear un clima de trabajo en cadena con productores, industrias y trabajadores, que repercutió en más producto exportable y, por ende, los insumos para satisfacer necesidades en otros sectores, logrando a su vez empresas prósperas, que se renuevan en inversión y sostienen con éxito los planes sociales, que no son otra cosa que preparar a las personas para la demanda de los puestos de trabajo que se crean. Y ahí me desperté. Esta es la oratoria que añoramos, cualquiera de todos nosotros. Y ustedes ahí estarían diciendo, fuimos partes de estos logros, pero seguimos a las patadas, cada cual cinchando para su lado, descuartizando las posibilidades de tener un país mejor para vivir. El país es el mismo, las personas no. Y no es como se dice de todo lo que está mal, la culpa es de la sociedad. En mi país nos damos cuenta, y es tarde ya, que no es la forma de gobernar, sino la gente, que cambió para mal. Hoy, 12 de octubre, 2019, 527 años, don Cristóbal Colón paseó la mirada por este continente. Primera visión del europeo, que me lo imagino en la carabela, mirando a lo lejos, el regocijo en los sentimientos, sabiendo que hacía historia. La reacción de los músculos, temblando esa emoción. Realmente, qué momento. De niño siempre me encantaban estas historias. Y me imaginaba que cuando Cristóbal Colón llegó, nos descubría a nosotros, cosa de niño. 40 y algunos años después, don Pedro de Mendoza, primer adelantado, llega a las costas del actual Buenos Aires. 3.000 personas, 1.500 caballos. Y poco tiempo después, la mayoría murieron de hambre. Y uno se queda pensando, ¿cómo alguien organiza una mega expedición al otro lado del mundo y no planifica la alimentación
y no planifica que al llegar a un lugar deberá comer. Y poco más de otros 20 años transcurrieron hasta que la misma selva del continente viera nacer tal vez al mejor ministro de Economía de todos los tiempos. Se me escapa un poco el indio, discúlpenme. Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, que puso en su justa medida la colonización programada, con éxito futuro garantizado, lanzando con los indígenas parte de su sangre, tropeando el ganado a los lugares donde pensaba colonización, donde pensaba colonizar, a donde iría luego con la gente, y a eso solo le faltó sumar los caballos. Imagínense, casi 5 siglos, este hombre pobló una inmensa región de nuestro continente. Ahora la política es despoblarla. Tal vez no han leído nuestra historia, o tal vez quieran imponernos otras historias, otras culturas. Justamente, raleando la producción, las posibilidades que con ella tenemos, es como raleamos a la gente. Cierran las escuelas rurales y se piensan en emprendimientos productivos para cuidar esa infraestructura. Los niños no están ahí porque sus padres no encontraron una forma de subsistencia. No la vamos a encontrar de este modo. El progreso tiene un orden y por eso andamos a los ponchazos, siguiendo ciclos buenos y malos que nosotros mismos nos ocupamos en hacer que se cumplan. Porque cuando la cosa viene bien, hacemos lo necesario para que empeoren. Y de paso nos agredimos y nos clase odiamos por resentimientos creados a tal fin. Y se nos perdió la hermosa historia de la buena acción, la frente en alto, el saludo cordial, la alegría libre de envidiar. Pero dicen que hablando se entiende la gente. Así que hemos hablado, propuesto, dialogado, todo sobre la mesa. Dijimos qué podía pasar y esas cosas pasaron. Y tal vez no ha sido suficiente hablar porque no nos entendimos o el dicho caducó. Pero tranquilos, estamos en la región más estable del continente. La llamada macroeconomía así lo indica. Y ustedes saben lo que es. Son los productores que faltan, son las empresas que cerraron, son los empleos que no están. Todo ese valor se fue para la macroeconomía, cuya definición bajada a tierra no es otra cosa que una enorme transferencia de capital de trabajo, pero no del sector agropecuario, de todo el país, hacia el peor trauma de nuestro Uruguay, la encefalía del poder de los votos de Montevideo y alrededores. Y la gente no se fue para allá, nuestros hijos no se fueron de casualidad, se fueron porque allá era donde estaban las posibilidades de crecer en los estudios, donde estaban los trabajos. No importa tanto un ganadero, no importa tanto un tambero o un agricultor, nadie importa. Aquí nadie es imprescindible. Los imprescindibles son los votos del extremo sur. Tristemente diría que descubrimos la pólvora para suicidarnos. Se pregona estabilidad a partir de un enorme desequilibrio que tarde o temprano nos va a dar de cara contra el suelo. Y si seguimos el hilo, detrás de esa aglomeración vienen las necesidades. Construcción, tránsito, energía, servicios. Lo que no vemos tanto acá. Aunque sí, cuando hay que inaugurar algo, ahí sí lo vemos. Se ha avanzado bastante en electrificación rural y falta la decisión para hacerlo masivamente. Necesitamos buenos planes, necesitamos que la electrificación rural termine de una vez, siendo una de las razones para la que la gente no se vaya del campo. Y no es una casualidad, es una manera de gobernar. A partir de esa transferencia, nosotros vimos un emprendimiento como el Antel Arena, que nos prestigia. No estamos contra lo que se hace, estamos contra las cosas que se hacen mal y las que no se hacen. Pero orden tienen. Lo primero es lo primero. Darle buena señal y comunicación a todos los clientes en todo el país era lo primero, porque eso es Antel, nuestra empresa de las comunicaciones. Y presten atención en lo que dije. No hablo de gastos, hablo de invertir. Montevideo disfruta de un bien que le dio todo el país y también disfruta de un subsidio al combustible del transporte, sin mencionar el capital que hemos enviado con nuestros estudiantes. Y no es que toda la sociedad tiene que pagar eso. Asumimos lo que nos toca y reclamamos que funcionen las cosas por las cuales se nos cobran, que se mantenga el equilibrio. El Uruguay empieza en el lugar más recóndito, en el más insignificante, y seguramente alguien está haciendo algo allí. Hay que fomentar las áreas
que pudiendo aportar al desarrollo, siguen marginadas a la integración. Nosotros estamos lejos. En un territorio que fue conquistado a pata de caballo, hoy claudicamos de un potencial productivo por no ser eficientes en el transporte de los frutos del país. El lejano norte y noreste nos hemos acostumbrado a estar a un paso del gigante vecino, que nos guiña y allá vamos, sabiendo que lo que nos facilita es tanto como lo que nos quita. Y cuando vemos lo que vaya a costar el llamado ferrocarril central, nos quedamos pensando, otro Antel Arena. Pero para ir ahí hay que tener cédula de Finlandia. Nuestros compatriotas, en los lugares de gobierno que les dimos, no nos abrieron las puertas para integrarnos al país que pertenecemos. Nos marginaron por distancia, pero no fue obstáculo para abrirles a UPM, al otro lado del mundo. Y esa es la sensación que nos queda, que si venís de afuera del país, sos mejor. Hemos hoy invitado a nuestra casa al señor ministro de Ganadería. Recordarán ustedes que en su momento propusimos a la Federación Rural el retiro de la confianza a su cargo. Y fue tras los nefastos sucesos ocurridos con abigeatos y estafas con vacunos, donde el sistema de trazabilidad de los mismos falló rotundamente. Y no porque no pueda fallar. Siempre habrá los fuera de escrúpulos que buscarán cualquier detalle, cualquier falla. Pero esas fallas se defendieron. Su funcionamiento se defendió tal cual. Es evidente que no hay conexión entre el Ministerio y sus supuestos representados. No es necesario que nos digan cómo trabajar. Estamos en la misma línea. De arranque, ese trabajo depende de nosotros. Si existiera una cadena agroexportadora, sería un punto más. Sería un eslabón más. Si existiera, digo, porque hoy es un sálvese quien pueda y contamos por miles los que no pueden al año. Y los lugares donde se prestó atención fueron las mesas de desarrollo, no las de diálogo, no donde nosotros fuimos. La mesa de desarrollo fue usada como una herramienta política, un MIDES rural con recursos dirigidos y resolver así de esa manera las consecuencias de un sistema que no funciona, porque tales cosas no deberían haber sucedido. La función del Ministerio es regulación. Está al final de la línea, o sea que es imprescindible para ordenar la salida al exterior del Made in Uruguay agropecuario. Y para atrás en esa línea debe regular el estándar de calidad. Y hasta ahí vamos bien. Es así que algunas reparticiones del Ministerio trabajan bien, tienen buenos objetivos, personal calificado, la camiseta puesta. Pero para que esos resultados nos lleguen y nos afecten positivamente, la regulación se debe fiscalizar, controlar para ordenar. Y ahí es la falla tan grande que todo lo demás se pierde. Por eso seguimos con un abigeato creciente. No se controla la venta de carne y ninguno de los productos a partir de ella. Por eso hay cada vez, como ustedes saben, un trabajo esforzado de las gremiales agropecuarias. Cada vez más perros sueltos, decía, que no son la causa del menor stock ovino. Tampoco de todos los accidentes de tránsito, ni de la higiene ni de la salubridad en las ciudades y pueblos, pero son una de las causas. Y está en la órbita del Ministerio controlarlo, y por eso es que estamos esperando. La solución, según el Ministerio, según el Ministro, es matar a esos perros cuando los vean los productores. Tal vez cuando sus majadas ya hayan sido diezmadas, coherentemente ese sí, con atacar las consecuencias y no mitigar las causas. Por eso pedíamos retirarle la confianza y por eso lo decimos. Nuestra preocupación no encontró en su ocupación la solución, la respuesta a nuestras necesidades. Lo excelente de algunas de esas direcciones echa a perder lo demás. Todos perdimos. Y el problema del agro es que no eleva la productividad y por eso no es rentable. Que es como decirle a alguien que está preso, ¿por qué no lleva una vida normal? No producir más es una consecuencia de una situación creada deliberadamente, a la cual no se le presta atención porque quieren que ocurra. Arriesgás más, trabajás más, pagás más y al final, haraganeando un poco, es como empezás a ahorrar. El mensaje es, bajen los brazos, no los miren a los ojos, no se resistan. Hay casos muy conocidos. ¿Qué más le podemos pedir al arroz o a la lechería? Y en agricultura, menos aún. La estrella del momento es la ganadería. Tal vez algunos puedan acomodar las garras, pero ¿cómo confiar en el que vendrá? ¿Cuántas veces hemos hecho inversiones con buenos momentos, con buenos precios y hemos quedado colgando de las piolas? Historia muy reciente en la soja, por ejemplo. Y aunque la vaca es a largo plazo, miles de productores menos cada año. Tal vez deberíamos tenerlo en cuenta como una señal. Nos estamos tecnificando para bajar costos, mecanizando trabajos para ahorrar en mano de obra. Una muy mala combinación para los demás. Y no es que el salario no sea acorde con las necesidades. Es caro vivir en Uruguay.
pero así es como es. Se gastó más de lo que había, nos pasaron la cuenta. A los gobiernos nacionales y departamentales, a todos que gastan irresponsablemente, no los queremos. Pero si la idea es invertir para provocar desarrollo, entonces, con objetivos claros del conjunto, trabajadores, empresas, Estado, no es armémonos y vayan. Todos asumen una cuota aparte, todos ganamos cuando se gana, todos perdemos cuando se pierde. Entonces, solo entonces, tecnificarnos será a favor del progreso, será a favor de la expansión. No es un cuento de hadas, hay muchas dificultades a sortear y no está el éxito garantizado, pero es el camino. Si seguimos haciendo cuentas para ahorrar, terminamos desapareciendo. Es lo que ocurre hoy, son las empresas que ya no están. Y tal vez, las industrias frigoríficas sí estén pensando en hacer alguna inversión, al menos tal vez las multinacionales, para asegurarse la materia prima, tal vez comprar tierras, más feedlot, lo que entre todos no pudimos hacer, una cadena agroexportadora. Lo hacen todo en uno, buscan esa productividad. Entre los costos industriales y la falta de ganado, las cuentas se ajustan. Somos autocríticos, nos faltó a las gremiales trabajar para provocar esos cambios, faltó a los industriales visión de futuro, de lo que iba a pasar, faltó INAC como representante del gobierno. Aquí se consideró utópico y no se trabajó al respecto. La industria se vio sorprendida porque el mercado internacional sobrepasó lo que llamamos zafras y el gobierno nunca entendió o no quiso hacerlo, que más cantidad de terneros no se logran con animosidad. Hay que elaborar programas que generen confianza. Esta es la palabra mágica. Para lograr una cadena agroexportadora se necesita confianza. Mientras tanto, los chicos somos cada vez más chicos y los grandes enormes. Distribución equitativa, creo que le dicen. Pero nos dicen que hagamos grupos, les cuento. Hicimos un grupo para electrificación rural. No era electrificación rural, era bajar la luz a nuestros establecimientos del tendido que ya pasaba por el camino. Un año de gestiones. Al fin del año, algunos productores se salieron del grupo y en pocos días obtuvieron la codiciada luz. Y no estuvieron mal, la necesitaban, pero pusieron de manifiesto que quienes podían pagar un poco más tendrían otro servicio. Y ahí se desmoronó la torre y se llevó a los reyes, los alfines, los peones, se llevó todo. Los demás en el grupo, otro año. El mensaje es claro, grupos, cooperativas, hasta que entra a tallar el dinero. Ahí todo es rápido, mucho más rápido. Eso sí, en la inauguración, banderas en los alambrados. Como si no supiéramos que UTE es la encargada de electrificar el país. Un éxito. Por eso decía, no es cuestión de hacer grupos, es cuestión de juntarnos de punta a punta del país. Un enorme grupo, un solo DICOSE. Porque esto que les conté no es nuevo, simplemente se perfeccionaron. Y quedamos relegados porque nos hemos ido separando. En mi país, al monstruo que nos va a devorar, no nos cansamos de alimentar y al dividirnos, muy fácil lo hará. Y ahí aparece la clasificadora proselitista. Este para acá, aquel para allá. Este sirve, aquel no. Y después de esa desguazadora de la sociedad, vienen los expertos en injusticias sociales, con sueldos escandalosos, jubilaciones privilegiadas, beneficios varios. Llámense legisladores, llámense cargos de confianza, llámense dirigentes sindicales. Una red de influencias. Todo legal, todo inmoral. Son quienes nos dan clases de igualdad, discriminación y otras hierbas. Justamente, quienes encarnan hoy la oligarquía moderna, la oligarquía de estos tiempos, habiendo juntado con éxito ambas puntas, poder y decisión. Igualdad, dulce voz. La igualdad no se complace con leyes, no se decreta. Es solo un Estado que deseamos. Nos aproximamos bastante, si está a disposición de todos y cada uno de las posibilidades, porque lo demás corre por cuenta de cada uno. Es por cuenta individual que la logramos. Lo que naturalmente es distinto, no se puede hacer igual por ley. Y la única opción que nos aproxima más y nos empareja bastante es la educación. Cuando ésta nos abre sus puertas, estamos todos prácticamente en la misma línea. Y eso es lo que tiene que asegurar el Estado. El Estado, no el gobierno. Ya vemos hoy qué puede pasar en manos de un gobierno. Y no quedan los actores directos vinculados a ella librados. No es solo más estudiantes, no es solo más infraestructura, no es solo mejores sueldos. Que está bien, sí, lo que falla realmente es una buena educación. El fin final, las mejoras, no aseguró lo más importante. Se cae la torre y arrastra a todos los demás al fondo, a lo mediocre. ¿Dónde está la justicia social? Si quienes deben asegurarla dejan librado a quien pueda pagar más, obtenga mejores resultados. No falla la Constitución, fallan los hombres,
Factor humano. No es una tarea fácil gobernar. Sabemos que no lo es. Pero si es parejo y nos fue mal, entonces todos estamos mal. Pero si unos están muy mal y otros muy bien, el gobierno no gobierna, reparte. Que los más infelices sean los más privilegiados. No es solo una frase, tiene contenido. No es para regalar, es para privilegiar con oportunidades. Posibilidad de autosustentarse, valerse por sí mismos. En ese sentido, el empleo público es la antítesis. Es peor aún, y miren lo que les digo, es peor aún que el empleo informal, que de por sí no es bueno, porque no aporta las jubilaciones que hay que pagar hoy y que querrá ese trabajador recibir mañana a través de otra actividad que lo compensa. Otro ejemplo de una cadena cortada. Pero el aporte del empleo público es parte de nuestro circulante, es dinero que va y viene, es parte del gasto y es parte del Estado que administran nuestros gobiernos. Ese gasto se retroalimenta con lo que genera la actividad privada. Por eso hay que medirlo, por eso hay que topearlo. Cuando la actividad privada se resiente el gasto del empleo público, ese gasto pasa a ser parte de nuestro déficit. Sí, son loables los gastos en la educación, en seguridad, en salud, pero debemos hacer que esos gastos funcionen, que sirvan, porque son gerentes, comisiones y subcomisiones, direcciones y direcciones que dependen de direcciones, aunque tal vez no se hablan, y secretarios de los secretarios, aunque tal vez no se conocen. Tarde o temprano, la plata se termina. ¿Y qué garantía le vamos a dar a los ciudadanos cuando eso ocurra? Tenemos ejemplos conocidos, tal vez como los que hay en Venezuela, lamentablemente. El empleo público es el mercado negro del trabajo. No privilegia a los más infelices, solo le da poder a quien lo otorga, pero condena a los que menos tienen a no tener nada. Por eso no es casualidad que hay más de los primeros y también más de los segundos. No es así la democracia. Fallan los hombres. Pero no solo decimos lo que se hizo mal, lo que no se hizo. Continuamente tratamos de ayudar. No ha sido de recibo, pero lo hicimos. Hay que buscarle la vuelta y llegar a una integración nacional de los distintos actores en cada rubro. Programar a largo plazo, exceder los periodos de gobierno, porque está demostrado que las improntas de cada uno intervienen en las variables productivas y desbalancean la economía. Todos los sectores aportan cosas positivas. En ganadería la historia manda. Llegó antes que el país. Necesita un mercado de futuro que estabilice la proyección del negocio, que suavice los ciclos. Está en manos de los eslabones, hoy desperdigados. Ellos deben armar ese rompecabezas. El costo-beneficio a la vista va a mejorar los porcentajes de destete y la materia prima a la industria. Hay que diversificar y aplicar tecnología, que no es otra cosa que conocimiento. Porteras adentro, primero. Hoy, porteras afuera. Es lo que más afecta a la gráfica del crecimiento constante. Y todo pasa por confianza. ¿Qué hacer? La reposición se valoró. El gordo vale bien. ¿Cuánto va a durar? Invierto más. Y hay buenas experiencias individuales. Se mejoran las ganancias aplicando buenas tecnologías. Pero es necesario un esquema global que refleje esa confianza y que empiece a arrastrar por contagio de experiencia para masificar cambios que son culturales en la producción. Un cambio de costumbre se potencia con cambios colectivos y una cadena real. Los buenos resultados se quedan hoy en los grandes emprendimientos porque manejan mejor el conocimiento, además de otras ayuditas. Y eso lleva a que cada día haya menos productores en el campo. Y creo que no es eso lo que queremos. En agricultura, los plazos son más cortos. Ya hablamos del arroz, cultivo que ha impuesto en la agropecuaria su tradición, su constancia. Los valores de venta han sido relativamente estables en el tiempo, pero dejó de ser rentable porque los costos subieron, afectaron a toda la cadena y con poco margen para arriesgar. No necesita meditación, nadie arriesga. En soja la situación es más volátil, tierras marginales, lejos de los puertos, precios deprimidos, la eficiencia en el transporte es fundamental. Tal vez los mismos transportistas hoy deberían gerenciar una línea de ferrocarril. Proponemos a los trabajadores, sindicalizados o no, a una discusión real de la relación laboral, patrón-empleado. Hasta ahora solo oímos que no están dispuestos a perder nada de lo que han conseguido en beneficio de la mano de obra. Nosotros tampoco queremos. Pero seamos claros, muchas empresas cerraron, muchas personas quedaron sin empleo. No fue una distribución equitativa. Los logros los usufructan los que aún conservan ese empleo. Una parte del sector empresarial y laboral salió del mercado para que otra parte del sector laboral esté mejor. Situación que pasa desapercibida tal vez por el enorme contrato, la enorme cantidad en el contrato público, cuyo costo siguen pagando los que aún trabajan en el sector privado. Y para peor, aquellas empresas y trabajadores salieron del sistema,
trabajan por fuera de él, la tormenta perfecta. Pero cuando estás ilegal, nadie te controla. Y también queremos decir que ocupar los lugares de trabajo no es defender la fuente laboral, es condicionarla, es precipitar que lo que viene mal termine peor. Además de que muchas veces no hay mayorías para decidir tales medidas, nada más lejos de una democracia, obligando a quienes creen puede haber otra solución a abstenerse por miedo. Y el miedo de no tener la libertad de elegir habla de malos presagios en un país que tiene tradición de ser libre. Y eso tiene un nombre, pacto social, que no es otra cosa que permisibilidad, en donde los ciudadanos vemos cómo las normas, las leyes, el orden no se controla, a menos que las quieras hacer bien, a menos que estés registrado. Y además, le exige a terceros, a otros particulares, para que nos controlemos entre sí, aunque en muchos casos no tengan jurisdicción. Por eso vemos veterinarios de la profesión liberal haciendo trabajo del ministerio, escribanos controlando evasión del narcotráfico, etc. Y hay que potenciar la biotecnología. El mercado mundial lo exige. No podemos estar ausentes de ella. Tenemos que preparar gente. Tenemos que tener más centros de investigación, profesionales uruguayos, hecho acá. Somos inconformables. La cantidad justa escasea, campo afuera. Así que naturalmente aceptamos los que nos toca. Pero no aceptamos las políticas de funcionamiento y los marcos regulatorios del hombre para el hombre, que afectan el trabajo y el comercio entre ellos. Y cuando lo decimos, seguramente nos llamarán de oposición y encontrarán intrincadas conexiones. Somos oposición, sí, no a cualquier gobierno que, lejos de promover el desarrollo del país, sectorice y desequilibre la actividad privada, motor de la economía, y abran los oídos, único motor de la economía. Lo que genera la actividad privada va mal, se deterioran las carreteras, los caminos vecinales, la gente se amontona en la miseria de los pueblos, se caen los puentes y a nadie importa. Mientras, por ese costado, y donde nadie mira si son vehículos 4x4, pero que seguramente son lujosos, por ahí vienen los buenos, los que dan, los que deciden a quién dar esas migajas fantásticas que los mantienen con fuerza para llegar a las urnas. No somos oposición, somos siempre oposición a estos reclamos. Ni una sola letra cambiaríamos de cómo vemos la actualidad con este o con cualquier otro gobierno que a esta situación nos hubiere conducido. Tenemos que ser los Cristóbal Colón, otear el horizonte, saber que podemos dejar de ser historia y hacerla. Y ya no digo por nuestros hijos, tenemos que hacerlo por nosotros. Ellos y sus hijos tendrán las improntas y las resolverán. Estas son las nuestras, es nuestro tiempo. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Que sea como todos queremos o que sea como algunos quieren. No es una suerte que vivamos en democracia. No fue que un día nos levantamos y ahí estaba. Tuvo su cimentación, augurios de progreso, costó lo que costó. Pero el continuo crecimiento de la región le dio la consistencia a un proceso emancipador primero y de definición de organización interna después. Y luego vinieron etapas fértiles donde la economía agropecuaria no paró de empujar. Y todo es más fácil cuando la economía crece. Es más fácil para trabajar, es más fácil para congeniar. Entre todos siempre vamos a salvar obstáculos. Y ojalá hayan contratiempos, porque si no, ni gracia tiene. Pero en la situación no incómoda, insostenible, en la que están miles de uruguayos, personas físicas con nombres propios, no sociedades anónimas, gente con sus empresas, con sus aportes, con su mano de obra y sus empleos, situación comprometida, decía, en su permanencia, buscando reconvertirse para permanecer, para subsistir. En esta situación no se ve brillar la democracia. Y se nos dice que siempre habrá diálogo mientras haya tolerancia y respeto. Tal vez sea la misma tolerancia y respeto como los que tomaron 18 de julio y rompieron vidrieras y agredieron a las personas, los que ocuparon algún frigorífico o alguna estación de servicio. Tal vez a ese mismo de respeto se referían. Y mientras todo eso pasa, nos siguen carneando a unos por día y a miles por año. Y al que se mueve o bala, en fin, quiere inestabilizar al país. Esa no es la democracia que otrora nos cobijó. Queremos aquella, pero tenemos que salir a buscarla nosotros. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. No podemos permitir que fracasen los primeros, porque no habrá segundos para mantener nuestra libertad. Duales o no, que representan a muchos, siempre representan a muchos. Esta parte de ella está esperando que dejemos de escribir esos mensajes. Está esperando que salgamos a mostrarnos y a buscar el futuro que pregonamos.